y en un diálogo de sanación, porque eso sirve para sanar para ambas partes, tanto para ellas como para mi mamá, le comenten qué fue lo que sucedió esa noche. Es que el caso Colmenares nace de la lucha de una mamá por querer enaltecer y por querer respetar el nombre de su hijo. No por nada. Bueno, muchachos, 9:17 minutos. Arrancamos con el entrevistado del momento. Jorge Colmenares Escobar. Él tiene un podcast, Vivir para Entenderlo. Ha trabajado por Bogotá, ha estado también militando en uno de los partidos políticos del país. Hoy es vocero también y lo hemos traído porque el caso que ya por más de 16 años que cumple y cumpliría el otro año, muchachos. Sí, señor, esa semana pues viene, hablamos. buenas tardes, buenos días. Buenos días. Pues ha tenido mucha controversia, hombre, y hoy, amigos oyentes y televidentes de la calle, tenemos nuestro invitado aquí a la mesa de la calle. Quiero que abramos con este clip antes de darle la bienvenida. Sí. Aquí está Jorge Colmenares, muchachos, a través de la pantalla y para que lo puedan ver también los usuarios de la cuenta de Jorge, Ok. quien hace 2 días nos comentó lo siguiente a través de las redes sociales. Escuchen y vean, pues. Laura y a Jessy de frente, ya ustedes quedaron absueltos, ya aquí ya no hay nada más, ya en el ordenamiento jurídico ustedes no van a ser condenadas ni ya no tendrán que pisar una cárcel, pero ustedes como mujeres sí tómense el tiempo para hablar ahora sí con mi mamá y decirles qué fue lo que sucedió esa noche, y tanto dicen en esas interceptaciones que son las únicas personas que saben qué sucedió con mi hermano. ¿Qué fue lo que sucedió con mi hermano? Ya hay una voz y es diferente y es una voz donde, digamos que uno de los puntos también, muchachos, es ¿qué pasó con mi hermano? O ustedes, ¿cómo vieron este tema? ¿Sí? ¿O qué saben del tema? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, hombre. Qué chévere tenerte aquí en los micrófonos. Estamos dando ya casi una semana la noticia, ¿no? De todo este fallo ya judicial. 16 años, ¿no? De lucha, 16 años que además, yo digo, debes tener un desgaste enorme porque los procesos judiciales, y tú eres abogado, ¿no? Es una cosa difícil y más en un país como este, ¿no? No, primero un saludo muy especial para todos ustedes acá, Bienvenido. para las personas que nos están escuchando. Lo que decías es totalmente cierto, ha sido un proceso de 16 años. Este proceso llega a mi vida cuando tenía 15 años. Imagínate. Ya tengo 31, este proceso pasó por mi colegio, por mi universidad y ya por la vida profesional. Pero con toda la calma y la tranquilidad que lo único que nosotros quisimos era defender el nombre de mi hermano, defender un legado que él deja y borrar en el ideal de las personas que intentaban hacer creer que mi hermano no valoraba la vida y no quería la vida y tenía intenciones de él mismo quitársela o aparentar un accidente. Esa fue nuestra lucha, esa fue nuestra causa. Llegamos hasta la máxima instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, aquí estamos. ¿Cuánto duró el proceso ahí en la corte? O sea, para ya este fallo definitivo, donde ya Laura y Jessy pues salen del proceso, ¿no? Definitivamente lo que dice la corte y lo que entiendo, y bueno, tú como abogado ya que tienes los términos y conoces muy bien del tema, básicamente ya no van a ser condenadas por nada, ya digamos que se cierra ese capítulo ahí. Ya hasta esta última instancia, ¿no? De un proceso. Sí, esta ya fue la última instancia. Nos quedan 2 herramientas y es entutelar la sentencia de la Corte Suprema o irnos a instancias internacionales y es ya pelear con el Estado colombiano, porque lo que mencionó la Corte Suprema es, si bien reconoció la necropsia que le hicieron al cuerpo de mi hermano, reconoció que existieron 12 heridas en distintas direcciones en el rostro de mi hermano, también dice que la fiscalía fue negligente al momento de probar el hecho del homicidio, y hay un principio básico del derecho y es que por duda uno no puede condenar a nadie. Nosotros como familia lo que siempre hemos mencionado y tenemos más que claro es que Laura y Jessy no fueran los que asesinaron a mi hermano. Lo tenemos completamente claro y lo hemos repetido. Pero sí son las últimas personas que estuvieron con él y tienen conocimiento de qué fue lo que sucedió esa noche. Entonces ahí fue en donde existió
empezaron a existir los errores de la fiscalía. Tenían que haber hecho un proceso por encubrimiento, por omisión, y las intentaron procesar por autores de un homicidio que no se configuraba el delito. Y eso fue lo que llevó a que existieran distintos errores. Este proceso tuvo 5 fiscales diferentes. Cada uno tenía su propia teoría, cada uno quería llevar las riendas del proceso como quería. Luchaban sus egos en intentar no seguir lo que el fiscal anterior hizo para hacer su propio proceso. Y por eso fue que fue un proceso tan extenso. Yo creo que ha sido de los pocos procesos que ha durado 16 años, que ha tenido tanta vitrina y tanta lupa, pues que hasta la plataforma de Netflix decía hacer una serie sobre ella sin autorización nuestra. Oiga, ¿ustedes demandaron eso? No lo demandamos. Ay, no. Porque es que era otro conflicto más. O sea, es que yo creo que tu mamá y tu papá, y bueno, y vos, o sea, tu familia ya está. ¿Sin autorización? Parce, yo sí, vea, ayer hablábamos, sí, es que ahí hubo otro punto, ¿no? Cuervo, que estábamos desayunando y tocamos el tema ayer, ¿no? Claro. Netflix, qué falta de seriedad. Sí, y tocamos el tema, pues además, 2 de los abogados durísimos de este país en este caso, ¿no? Granados. Y Granados, y yo decía, ¿cuánta plata? O sea, es la pregunta de un colombiano. Yo te la hago no como periodista, como colombiano, que uno también dice, o sea, un abogado no es barato. Funciona, Usted- claro. Sí, no. O sea, todo eso, y esto fue un caso además mediático, Jorge, todo el mundo hablando, mira, hoy estás acá en un medio de comunicación. O sea, qué pereza, hombre, ¿no? O sea, como que yo creo que Desgaste. llega uno a un desgaste, y además como con la cuestión de pronto tú, como familiar, de la persona que fue o sea, el centro y además tu hermano, y que uno tenga el interrogante aún después de 16 años, ¿qué pasó con mi hermano? ¿No? O sea, Muy qué difícil. cuestión. Y entonces después que le sacan la serie, después que no hay que, y después que la gente, o sea, eso es una tortura. Sí, total. Te lo digo, ¿no? ¿Y por qué no decidieron? O sea, meterse a otro proceso. Es Sí. que cuando sale la serie estábamos en un momento en donde estaba el proceso de Carlos, estaba el proceso de Laura y de Jesse, y al mismo tiempo sale la serie de Netflix. Entonces ahí Hay que priorizar. teníamos que mirar a ver qué priorizábamos o en qué nos centrábamos o centrábamos la energía, pues para solamente focalizarnos en eso. Y lo que tú dices es cierto, pues llegó un punto en el que nosotros teníamos hasta un segmento propio en las noticias, y era cuando los colombianos llegaban a sus hogares y salía, hoy pasó esto en el caso Colmenares, hoy pasó esto otro en el caso Colmenares. Y para muchas personas creían o hacían entender que a nosotros nos gustaba la vitrina, la luz, la cámara, estar en un medio, estar en el otro. Créame que para nadie es de alegría el hecho de volverse conocido por la pérdida de un ser querido, que es lo que nosotros siempre hemos querido hacer énfasis. Obviamente, el caso de mi hermano tuvo distintas sustancias que lo volvió interesante al ojo público, y es la universidad en donde estudiaba mi hermano, los abogados, como lo estabas mencionando, que se presentaron dentro de este proceso y que estuvieron. Un exfiscal general de la Nación como Mari Guarán fue abogado dentro del proceso, nuestro abogado es el doctor Jaime Lombana, estaba Granados como lo estabas mencionando, Cancino alcanzó a llevar otro tema dentro del proceso. Los abogados de renombre del país en el sistema penal tuvieron alguna incidencia dentro del proceso judicial. Aquí se hago una aclaración. El doctor Lombana nos llevó el proceso totalmente gratis. Eso te iba a preguntar, ¿fue gratis? O sea, ¿Lombana les llevó el Wow. proceso Sí, gratis? desde el día 1, él se sienta con mi mamá, la invita a la casa y le dice, mire, yo le quiero llevar este proceso, y le señala a su hijo. Su hijo en ese momento tenía 13, 14 años. O sea, vos. No, ¿No? el hijo de él. Ah, el hijo de él. ya, Ah, ya. ya. Sí. Pues yo también tenía Sí. 15 años, 15 tampoco años. era tan grande Parecidos, que digamos. Y le dice, por cuidarlo a él es que le quiero llevar el proceso. Y más bien terminó pagándonos a nosotros, porque después entré a la universidad, él me lleva a trabajar con él en segundo semestre. Entonces yo le decía, no, yo le trabajo gratis. Me dijo, no, usted tiene que ganarse su sueldo. Entonces ahí es donde peor uno se siente, porque pues tras de que le lleva todo este caso gratis, él termina en una sanción que una juez en un momento le puso, termina pagando 4 días en el Cantón Norte por haber hablado en medios de comunicación sobre el proceso de mi hermano. Es decir, hasta estuvo privado de la libertad ¿Qué? por una sanción que le dio un juez a raíz del caso. Entonces, uno termina aún debiéndole más a él. Sin embargo, siempre estuvo y ha estado hasta el final, y ahorita nos está ayudando a pensar qué hacer,
si ya damos un alto en el camino y decimos, hicimos lo que más pudimos, o si tomamos la decisión de irnos a algo más. Yo no sé si usted puede hablar de esto pues en medios o no, pues no sé qué restricciones tenga. Según su versión, ¿qué pasó con su hermano? No, sí lo puedo hablar en medios y yo le he dicho, miren, esto es un detonante que muestra que la rumba tiene un peligro y que la fiesta tiene algunos riesgos. ¿Por qué? Nadie esa noche se despertó o nadie ese día tenía en su mente asesinar a alguien. Eran varios jóvenes, todos en promedio entre 20, 21, 22 años, de una universidad bien como la Universidad de los Andes, que también tenían sus sueños y sus metas y sus ilusiones. En su mente no estaba, hoy voy a asesinar a un ser humano. Pero en ese momento mi hermano tenía un conflicto en la relación que llevaba y no se sentía cómodo al estar con Laura. Y yo creo que, y lo digo porque yo en esa etapa de la vida es cuando uno ya se vuelve el amigo del hermano. Ya no es, este es el hermanito menor y yo soy el mayor, sino que ya como que la vida estaba volteando a dar un equilibrio en donde uno se vuelve el cómplice y el compañero para salir Claro. y para todo. Entonces yo sí veía que existía un conflicto, yo se lo preguntaba y él me decía, no, gordo, yo ya creo que ya dejo eso así. Y él se va esa noche con el propósito de dejar eso hasta ahí, de no continuar con esa relación. Y ahí fue en donde algo sucedió, no sabemos qué, que lleva a que termine existiendo una pelea, en donde para la teoría de la familia es en donde le propinan las heridas que él tenía, y no solamente para la teoría de la familia, sino que el propio rostro de mi hermano habló. Es que él tenía 2 heridas en el cráneo en distintas direcciones. Tenía en la frente, debajo del mentón, en los ojos, en la boca. Entonces, si uno se pega con un medio rígido, se pega y rebota en un mismo punto. Uno no es un balón para rebotarse en distintos ángulos, que eso era lo que nosotros peleábamos. O sea, golpes. Eso era lo que nosotros peleábamos en las audiencias. Y se determinó que había hasta una herida con un arma corto contundente. ¿Qué quiere decir eso? Una botella, un bate, cualquier elemento que no tenga nada punzante. Sí. Y esa es la herida que mi hermano tiene aquí en la frente, que nunca se me olvida. Yo la vi pues cuando estábamos en todo ese proceso para llevarlo a Villanueva, La Guajira, al entierro. Y entonces es ahí en donde se demuestra que existieron esas heridas, en donde fue una pelea que se fue más allá. Mi hermano pudo haber sobrevivido, mi hermano termina muriendo porque empieza a inhalar el agua del Virrey. Del canal. ¿Y por qué sabíamos que él no estaba ahí a las 5 de la mañana? Pues porque los bomberos llegaron allá, prendieron un bombillo que ilumina de ahí hasta la autopista y pues no se veía ningún cuerpo. Y luego a las 6 de la tarde, un bombero ingresa, yo me paro enfrente del caño, solamente se demoró 5 minutos. Y me dijo, sí, ya lo encontramos, ¿es el de la foto? Y yo le digo, sí, es el de la foto. Sí, acá está. Y yo, pues sáquelo. No, no lo puedo sacar. Y yo, sáquelo. ¿Qué no? Yo, ¿por qué? Necesito a mi comandante. Y ahí empecé a discutir con él como por 4 minutos diciéndole que no entiendo quién es su comandante, pero que necesitaba que sacara a mi hermano de ahí. Y ahí es en donde el bombero me dice, no lo puedo sacar, necesitamos el CTI porque su hermano está muerto. Oh. Y justo la palabra muerto es la que mi mamá escucha, porque ella estaba un poquito más atrás, y ella escucha es que mi hermano está muerto. Después de ahí no me acuerdo, porque pues en ese momento quedamos como en shock y no entendíamos qué estaba sucediendo. Y recuerdo por pedazos, pero vuelvo y te repito lo que te dije al inicio, nadie iba con el objetivo de asesinarlo, pero sí se fueron, se pasaron, y lo que nosotros peleamos es porque nunca nos dijeron la verdad, sino ocultar, 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 ocultar. Por eso es que llevamos todo este proceso así. Para Colombia ha sido en realidad el caso que más consternación yo creo que en los últimos años, en la última década o en las 2 últimas décadas ha generado. Laura y Jessy son nombres que siempre están en la mente de todos, tanto en los medios de comunicación como en la gente que sigue el caso por redes sociales y por medios. ¿Has logrado tener contacto en algún momento, una conversación con alguna de ellas en donde te hayan dicho, pasó esto, creen lo que yo te digo, sí? Porque tal vez son unas chicas que están buscando también la verdad que ya se dio según la ley. ¿Has logrado ese momento? Nunca, nunca. Mi mamá muchas veces buscó a Jessy, porque Jessy era la cercana a mi hermano, era su amiga desde que iniciaron la carrera. Y la buscó, hasta que por fin Jessy le sale
Y mi mamá le pregunta, cuénteme qué pasó esa noche. Y lo que ella responde es, ¿qué te dijo Laura? Lo que Laura dijo es lo que yo tengo por decir. Y se dio cuenta que Jessy no le iba a decir nada y por eso dejamos de buscarlas y lo que nos encontramos fue lo que cuando las veíamos en las audiencias y ya. Oigan, Muy muchachos, duro. el caso 9:32 Increíble. minutos. Bueno, vamos en ese momento ya para radio y para televisión para hacer este bloque de media horita. Jorge, no, agradeciendo primero pues que se haya tomado el tiempo porque queríamos de una primera fuente pues que nos contaran también qué van a hacer. Ya nos deja un poco claro, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar Dos me posibilidades. imagino las dos posibilidades. Y sé que internamente, ¿no? Ya dejando un poquito al lado el derecho, Sí. porque como en el derecho dice, dame la prueba y te daré el derecho y todavía, digamos que pueden haber pruebas, pero Pero a veces ¿dónde está el derecho? pero a veces nada. no son para muchos de los que han estado en este caso suficientes o no tienen la sustentabilidad jurídica para el tema, ¿no? Según las personas, ¿no? Ujú. Como para otros no. Y es ver qué va a pasar entonces. 9:33 minutos, vamos ya en 10 segunditos, 9:33. Les cuento a los oyentes que pueden conectarse ya, vamos a seguir acá en TikTok con este caso, el caso Colmenares, oyentes y televidentes. 34 minutos. Estábamos ya hablando, hicimos el primer bloque con el invitado hoy que nos acompaña aquí en la mesa. Gustavo, ¿de quién se trata? Se trata del hermano de uno de los jóvenes que más ha llamado la atención por su historia, no solo por cómo se dieron los hechos hace 16 años en el Parque El Virrey, en donde comenzó la tragedia y en donde fue hallado su cuerpo. Él es Jorge Colmenares, el hermano de Andrés Colmenares, el joven que hasta su historia vimos sin autorización, pero en una producción en Netflix, ¿cierto? Quiero arrancar por algo. Ya tenemos, estábamos hablando en el mundo digital de la calle, Jorge, y ya tenemos una resolución o una decisión por parte de la ley en Colombia, y ustedes como familia y tú como hermano y abogado hoy por hoy ya tienes dos caminos. ¿Ya decidieron con tus padres cuál es el camino que van a tomar? ¿Se va esto a instancias internacionales o se va esto a una demanda, a una tutelada por de pronto la decisión que se dio? Mira que nosotros teníamos más o menos programado para que en el día de hoy supiéramos ¿Qué hacer? qué íbamos a hacer. Desde el lunes nos llevamos reuniendo con nuestro abogado hasta tarde, revisando, analizando, mirando una posibilidad. Entonces, alguien de la familia dice, no, dejémoslo hasta acá. Otro dice, sigamos adelante. Pero a hoy nos dimos el plazo para la otra semana tomar una decisión. Igual también tenemos que contar tiempos. Claro. Tenemos todavía un espacio largo. Pero yo creo que la otra semana vamos a terminar definiendo si entutelamos la providencia, si nos vamos a instancias internacionales o si suspendemos hasta acá y dejamos la lucha que hicimos, porque igual lo luchamos, luchamos por el nombre de mi hermano, pero Sí. ya también busco el descanso para mis papás. Claro. después de Merecido. todo esto. Importante. Ahora, hablando de estas dos figuras femeninas que sabemos que ya quedaron absueltas, tú hablabas de una exigencia que tienes con ellas, que no depende de la ley, sino que quieres la verdad. ¿Eso es lo que pides tú con ellas? O sea, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué quieres ahora tú? Sí, no, yo estoy aprovechando todos estos medios y les agradezco a ustedes por abrirme las puertas para decir esto y es, miren, ya no jurídicamente llegamos a la última instancia que es la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Más allá no existe ningún tribunal superior a la Corte Suprema de Correcto. Justicia. Y también hay un principio básico y es que a una persona no se le puede condenar dos veces por un mismo hecho. Sí. Entonces no se puede volver a abrir un proceso hacia Laura y hacia Jessy. Ujú. Ya que saben que no existe nada más, que se tomen el tiempo para sentarse con mi mamá Ok. y para charlar con ella en un diálogo de sanación, porque eso sirve para sanar para ambas partes, tanto Todos. para ellas como para mi mamá. Le comenten qué fue lo que sucedió esa noche. Es que el caso Colmenares nace de la lucha de una mamá por querer enaltecer y por querer respetar el nombre de su hijo, Claro. no por nada más. Muchas personas han creído que el caso nació por mi papá o por mí, no. Esto nace por mi mamá por querer respetar el nombre de su hijo. Y por eso ella se iba a las 6 de la mañana a la fiscalía y salía de allá a las 7 de la noche para intentar llevar a saber la verdad. Nunca nuestro interés fue reparación, siempre era o verdad o justicia. Ya la justicia no la logramos, seguimos creyendo en ella, pero no la logramos.
por lo menos sí saber por qué mi hermano sale con vida y luego 4 días después lo estamos enterrando en Villanueva, La Guajira. Claro. Jorge, tú nos hablabas ahorita que también una de las opciones sería descansar para tu papá y para tu mamá. ¿A ti también te gustaría descansar un poco del tema? Yo creo que acá ya, pues ya tengo una causa de vida y es el hecho de la protección de los adolescentes y preadolescentes al momento de salir de fiesta. Lo primero que yo quiero dejar claro es que nosotros no estamos en contra de la fiesta. A mí me gusta salir, a mí me gusta compartir. Y muchos padres empezaron a asustarse de que sus hijos salieran a compartir. Ellos tienen derecho, vienen de una pandemia, a estar encerrados, todos tenemos derecho a salir. Pero sí, ¿en qué entorno estamos nosotros saliendo? Es que los casos siguen sucediendo. El año pasado, misma fecha, un joven de la misma edad de mi hermano lo estaban asesinando luego de salir de una fiesta. Sí, claro. Ah, sí, señor. Sí. Y entonces no es acá que nosotros estemos mintiendo, es que está sucediendo. Está pasando el mismo día, misma universidad, Sí, una más o fiesta, menos sí. hechos muy similares. Sí. Oiga, Entonces ahí es Sí, donde fue dónde está la la protección de justicia. los jóvenes en las fiestas. oye, ¿qué pasa con Carlos Cárdenas? Es decir, yo como pues tengo un hermano y lo amo demasiado, o sea, como que conecto mucho contigo porque también le pasó hace tiempo que el man le dieron una golpiza, mi hermano no pasó nada grave como tal, pero si me pongo en tus zapatos y yo digo, ¿qué pasó? O sea, el man quedó libre, ¿se sabe algo de este man también que está ahí? O sea, Carlos, ¿qué pasó con Carlos? Lo que sucede con Carlos, primero fue un avance hacia el proceso, porque es un proceso en donde por primera vez el Tribunal de Bogotá menciona que sí existió un homicidio. Ujú. El tribunal en el proceso de Carlos dice, oigan, aquí sí hay un homicidio, acá no nos vamos a comer ese cuento de que esas heridas fue porque comió un perro, salió corriendo, lo vieron en el aire y se Sí, desapareció, se cayó. Sí. Ujú. pero no lo podemos condenar a él, por lo mismo, porque hay un principio y es que en duda absuelven a la persona que están procesando. Y no hay una prueba cierta en donde se demuestre que él fue el que ocasionó los golpes. Pero eso fue lo que nos demostró a nosotros. Esta historia estaba ya llegando a su recta final y es que acá el hecho cierto es que se demostró que a mi hermano lo asesinan, pero es un homicidio sin autor, porque no se sabe quiénes fueron los que ocasionaron esta golpiza. Y ahí entra algo que como abogado quiero que nos expliques. Los factores de impunidad en Colombia y en el sistema de justicia de nuestro país. Fallas en la investigación, si le preguntamos a la sociedad colombiana, seguramente hay muchas. Corrupción e ineficiencia por parte de quienes llevaron el caso. ¿Qué crees que hay? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que no funcionó? No, lo que yo les estaba mencionando y también lo dijo la Corte, aquí quien tenía el deber de demostrar cómo sucedieron los hechos y qué fue lo que pasó con mi hermano era la Fiscalía General de la Nación. El primer fiscal que tuvo el proceso de mi hermano lo quiso archivar y por eso es que muchos nos preguntan qué pasó con las cámaras, qué pasó con la ropa de mi hermano. Ujú. Ese era el deber que tenía el primer fiscal, solicitar esas cámaras, solicitar la ropa de mi hermano, pero no lo hizo. Lo que él quiso hacer fue archivar el proceso. Ahí entra un segundo fiscal, que es el que coge, saca ese proceso y dice, no, aquí sí hay algo, inicia toda esta investigación. Y es el primero que captura a todos los que capturaron. Pero luego de eso empezó en controversias con el que con quien en ese momento era el fiscal general de la Nación y le dicen, usted ya no lleva el proceso, se lo entregan a una mujer. ¿Qué? Luego de ella se lo entregan a otra, luego se lo entregan a otra, y con decirte que el día de que nos iban a dar el fallo la Corte Suprema de Justicia, conocía a otra que nunca la había visto. Entonces, tanto cambio de fiscal, cada uno quería llevar su teoría, cada uno quería mostrar el caso a su manera, fue la que generó que existieran esas ineficiencias al momento de presentar los argumentos a los jueces y pues fue lo que llevó a lo que la Corte nos dijo. Muy raro. Jorge, Muy raro. hubo mucha plata debajo de la mesa. No qué sé crees? no sé quién para decirlo, Pero tú, Eh, desde tu punto de vista, pero te voy a dejar un ejemplo. Nosotros teníamos en esas audiencias unos equipos de sonidos traídos de Estados Unidos que los colocaban para ver nosotros qué hablábamos con la fiscalía, entre la familia y los abogados. Tenían, pues si trajeron al hombre que descubrió los huesos de Cristóbal Colón, que lo mandaron a traer desde España, solamente para refutar la necropsia que había hecho el médico que había buscado la fiscalía. Si tenían un equipo robusto de 30, 40 personas que estaban con ellos en medio de las audiencias.
Si tenían para pagarle a un ex fiscal general de la nación, a uno de los, o a un abogado súper prestigioso, a 3, 4 abogados súper prestigiosos que sabemos que tienen, que cobran duro. Y no solamente eso, si ahorita están saliendo escándalos de Ecopetrol en donde el papá de Laura había hecho negocios billonarios con Ecopetrol. Entonces ahora sí te dejo la pregunta a ti y a los que nos están escuchando. ¿Tenían o no tenían dinero o se manejaron grandes sumas de dinero? ¿Tu mamá se separó de tu papá? ¿O Eh, volvieron? No, ese es un tema difícil, pero no lo puedo tapar porque es totalmente cierto. Mis papás estaban en conflicto desde el 2016. Era un tema que nosotros manejábamos entre nosotros en silencio, porque sabíamos que desde las rejas de la casa para adentro podía pasar cualquier cosa, pero de las rejas de la casa para afuera teníamos que mostrar unidad en la familia. Claro. Claro. Y eso fue lo que intentamos hacer en todas las audiencias, independientemente que por dentro podíamos tener los conflictos que podíamos tener. Y muchas veces nos decían, no, pero es que la pérdida de un ser querido va a traer rupturas familiares. Nosotros decíamos, no, imposible. Eso a nosotros no nos va a pasar. Pues sí, efectivamente sucedió. Mi mamá lo plasmó en un libro que hizo que se llama Mi Via Crucis, en donde ella cuenta que a raíz de todo esto y del desgaste que trajo el proceso de mi hermano, ella termina separándose con mi papá. Y para contestarte, sí, en estos momentos no viven juntos. Oye, tu mamá, yo vi muchas entrevistas y siempre tenía como también esa parte espiritual. Sé que se les han acercado, yo creo que aún y en su momento también de auge, mucha gente que de pronto decía, oiga, me conecté, sí, con tu hermano, quiero darle tal mensaje a tu mamá. De las cosas de pronto un poco más allá, y porque dicen que la mamá tiene un sexto sentido, Sí. séptimo, octavo, noveno y décimo, y esa conexión con sus hijos nunca se rompe. Eh, ¿Qué ha tenido tu mamá últimamente? O que tú sepas que de pronto tu hermano se haya comunicado con tu mamá. Mira, a raíz de eso que estás mencionando, he creído mucho en la conexión que se tienen los hijos con las madres, ¿no? Ujú. Y a fin de cuentas todos somos de nuestra mamá porque ellas nos tienen 9 meses para luego darnos vida. Muchas veces se burlaron de mi mamá porque ella llegó y le dijo al fiscal, oiga, soñé que mi hijo me decía que la prueba está en mi cuerpo, revisemos eso, y por eso es que hacen la exhumación tiempo después y se dan O cuenta sea, que tienen debido a eso, a ese sueño. Mi mamá a llega y ese le dice al sueño. el fiscal le dice, no, pues vamos a hacerlo. Exhuman a mi hermano y ahí es donde se dan cuenta que tiene las 12 heridas en el rostro. Y eso se empezaron a burlar a tal punto que hasta en la serie de Netflix intentan plasmar que mi familia, por ser guajira, hace brujería y nos comunicamos con los espíritus. Es más, muestran que mi abuelo estaba muerto y se comunicaba con nosotros. Mi pobre abuelo sigue vivo. Los dos padres de mi mamá están vivos, están en la Guajira. Pero siempre se intentaban burlar de eso. Y pasó el tiempo y yo siempre creí en esa conexión. Pero mira que el día que nos iba a citar la corte, es decir, hoy es jueves. No. Ajá, sí. Ayer, hace 8 días, yo desayuné con mi mamá y en medio del desayuno mi mamá me dijo, Jorge, hace rato no me pasaba, pero mira que soñé con Luis. Y yo, sí, mamá, ¿y qué soñaste esta vez? Yo, no, yo soñé que Luis resucitaba, me abrazaba y luego se iba. Y yo, mamá, tan lindo ese sueño. Qué lindo que mi hermano se te Claro. volvió a aparecer. Y luego, a las 5:30 de la tarde, me llama mi mamá, Jorge, me acaban de llamar de la Corte Suprema de Justicia y nos están citando para mañana para darnos el fallo definitivo de la sentencia de tu hermano. Es decir, 6 horas antes estaba mi mamá soñando con mi hermano y que mi hermano la abrazaba y le decía, vamos para adelante. Y horas después se estaba enterando que las iban a absolver, que la Corte nos iba a citar. Entonces yo lo veo como una comunicación que él le dijo como, atente a lo que se viene, pero quiero que sepas que aquí estoy. ¿Y tú Ahí me terminó de confirmar esa conexión que mi hermano y mi mamá tienen. crees que tu hermano ya está descansando en paz o no? Yo sí creo y le he pedido mucho a Dios para que eso suceda. Un día de estos hagan la prueba, vayan al Virrey, y hay una placa en honor a mi hermano. Y mira que es curioso que dejan plaquitas pequeñas en agradecimiento de distintas cosas que
en espíritu y en tranquilidad le piden a mi hermano, no estando en viva, tiene alrededor de 5 placas pequeñas de distintas personas y le dicen, esta placa te la coloco por favor recibido. O sea, lo están volviendo un mártir al hombre. No lo quiero ver así, pero pues muchas personas sí lo están viendo así. Y en La Guajira le dejan, en la bóveda que hay en Villanueva, le dejan rosarios, le dejan imágenes religiosas. Tan es así que en el pueblo tuvieron que cambiar y las propias familias invirtieron más en sus bóvedas familiares porque se está volviendo un sitio turístico también el ir a conocer dónde mi hermano está enterrado. Entonces yo creo que él logró lo que siempre soñó y él le decía a mi mamá, a mí me van a conocer y a mí me van a conocer en todo lado y mira que pues terminó volviéndose un nombre muy conocido, además que nuestro apellido es poco usual, entonces sí hay muchas personas que lo ven así. Hay un dato curioso que va muy de la mano con lo que cuentas, y es que cuando tú caminas por el Virrey, por donde está esa placa, que es iniciando el canal a margen derecho, los 31 de octubre, mucha gente disfrazada va y deja una rosa ahí. Cuando termina la fiesta de Halloween, tú pasas al otro día y ves todo lo que ha dejado la gente que celebra aún la fecha. Se convirtió también como en una historia de esas que guarda mitos y leyendas, verdades y interrogantes y mucho. ¿Qué esperas ahora de los protagonistas de la historia que están vivos? ¿Que se acerquen, que no esperen más que toquen a la puerta? ¿Esperan de verdad que lleguen? Porque si no lo hicieron en ningún momento, no creo que lo vayan a hacer ya. Sí, ahí es tocar el corazón. Yo creo que pedir no es que se vaya a hacer, pero sin embargo uno pide. Lo que tú estabas diciendo al inicio es verdad. Yo me mudé al Virrey, yo vivo ahí cerca. ¿Vives ahí? Es una zona que me da tranquilidad, me da paz. A veces estoy estresado y empiezo a caminar por ahí y me doy cuenta primero, todos los días hay personas que le cambian las flores, que le arreglan la placa. Me da alegría y orgullo ser el hermano de él, ¿sabes? Como que las personas lo están viviendo. Pero sobre lo que tú dices de Laura, de Jessy, de los que decían ser amigos de mi hermano que estuvieron esa noche con él, de pronto sí, ya se sienten tranquilos, ya no hay nadie que los procese, ya no hay una forma que los investiguen, pero de pronto ahí también puede aparecer alguno de ellos y puede decir, miren, ya no puedo ya tener ninguna consecuencia, le quiero dar tranquilidad a esta señora, porque yo no lo pido ni por mi papá ni por mí, lo pido por mi mamá. Y le digo, miren, eso fue así. En parte mi mamá va a entender, es que eran jóvenes de 20 años, no querían matar a mi hermano, pero el tapar, el esconder, el no querer decir la verdad fue lo que llevó a que todo esto sucediera. Pero de pronto el decirlo no es también abrir otro caso como... O sea, pues Como me suena, lo confesó, digamos... voy a volver a demandar o Sí. algo así. No es que no se puede, se los decía ahorita, en el código hay algo que dice que a alguien no lo pueden investigar dos veces por el veces. mismo Por lo hecho. mismo. Ah, Ya no se ok. puede. Ya hay una O sea, decisión. donde, ya, por no ejemplo, caso hipotético, pues para la gente que nos escucha y nos ve a esta hora a través de la calle, en YouTube y a través del dial nos está escuchando. Es decir, si en ese momento alguno de ellos llegase donde ustedes dicen, mira, te voy a contar la verdad. A tu hermano le pasó esto, yo estuve ahí, yo vi, o sea, como testigo, por ejemplo, presencial, o mira, esto fue lo que pasó, ya no. No se puede hacer nada más, por lo que te digo. No se puede juzgar a alguien por el mismo hecho dos veces. Ya, eso hasta ahí llegó y ahí quedó. Y las únicas personas que pueden hablar con nosotros es Laura y Jessy, y es que ellas mismas en las interceptaciones dijeron, yo sé lo que pasó, yo fui la última persona que lo vio y yo sé lo que sucedió. Si este caso hubiera pasado de pronto con una familia de pronto de escasos recursos, es decir, la de Carlos, ¿usted cree que ya hubiese sido totalmente distinto todo? Y si hubiese dado ya de pronto encontrando al que lo hizo, etcétera, ¿usted cree que sí? Pues nosotros no somos ricos, o sea, nosotros éramos o somos una familia de clase media que a mi papá le tocó venirse de La Guajira, a mi mamá también, a intentar sacar una familia adelante. Pero es que no sé cómo hubiera sido si no se hubiera, yo creo que si no hubieran tenido nosotros nuestro abogado y ellos hubiesen tenido sus abogados, hasta el propio proceso ni siquiera hubiera llegado a juicio.
Claro. porque es que nosotros lo vivimos cada vez que íbamos a la fiscalía y veíamos a las familias duro. intentando pedalear sus procesos, intentando sacarlos adelante, y hay casos que llevan más tiempo que el de mi hermano, o hay otros casos Sí. que pasa el tiempo y prescriben porque pues nunca llegaron a ninguna audiencia. Impunidad. Sí. Han Es pasado verdad. de largos. Jorge, tú que ahora hablas de no hay forma de juzgarla ya 2 veces, ¿tú estarías dispuesto a quitarte el traje, la corbata, como bajar las armas y buscarlas nuevamente ya desde un hermano, o sea, desde un corazón, buscarlas y pedirles esta verdad, o tú no vas a hacer eso? Pues lo estoy haciendo, pues estoy aprovechando los micrófonos que ustedes me dan, o la semana pasada que también me prestaron uno, y lo digo por acá, pero el hecho de llamar y decir, y sí, sinceramente, yo también estoy en mi proceso de sanación. Claro. No es que lo logre hacer tan fácil, porque pues yo perdí a alguien que fungía como mi hermano, como mi papá, como mi consejero. Pero ahí voy, entonces aprovecho desde estos micrófonos, y yo sé que ellos los ven, así como yo veo cuando a ellos les dan entrevistas, o ellos están dando Claro. entrevistas, o sus abogados están dando entrevistas, yo sé que ellos también ven cuando nosotros estamos dando entrevistas. Entonces ahí le dejo como la semillita, ya si deciden aceptarlo, yo creo que a todos nos sirve para sanar todo esto que sucedió esa noche. ¿Qué es de tu vida y ya para ir cerrando, hombre? Bueno, hemos hablado de tu hermano, hablamos de la decisión. ¿A qué te has dedicado? Bueno, sabemos que eres abogado. ¿Qué estás haciendo actualmente? Sé que estuviste también en el consejo, ¿no? Estuviste, bueno, Fue reelecto. pero ven. No volví a ¿sí? aspirar. No, él no volvió a ¿Fuiste aspirar. desde el 22 hasta el...? Desde el 20 a mis 22 años logré ser concejal de Bogotá. Ok. Oye, ¿te afectó por estar ahí? Porque mucha gente acá me está diciendo que tú de derecha, que tú no sé qué. O sea, ya con este país tan dividido, eso te afectó también bastante, ¿no? Es que yo creo que las personas no miden. Uno se vuelve, uno se expone a que las personas comenten, y yo siempre estoy muy agradecido de los colombianos que siempre apoyaron mucho el proceso de mi hermano, pero luego ya hilan un poco más allá, y entonces dicen, no, pero entonces él por qué está peleando por la justicia cuando está en un partido que oculta lo que estaba sucediéndole a las víctimas, cuando militaba en el Centro Democrático, ya no tengo ningún partido. O él por qué está diciendo eso si se está aprovechando de la imagen de su hermano para hacer política. Ahí lo que intenté demostrar es que a mí me obligaron a entrar en esto. O sea, si mi hermano estuviera vivo, yo no Sí, estuviera creo diciéndole que a la sí. gente, cuiden a sus hijos que Claro. pueden salir y pueden irse y se pueden matar. Ahí va mi pregunta. Tú entraste al tema del derecho, me acuerdo mucho, porque tú tenías como también esa noción de poder crecer, estudiar y defender el caso de tu hermano, ¿no? Claro, mira, yo te voy a confesar algo. Yo primero quise ser músico. Imagínese. ¿Ah? Yo quería ser músico, me encantaba la vida del músico, yo era feliz. Mi papá desde chiquito nos hizo vivir a punta de vallenato, y me encantaba vivir Con esa tu música. hermano, o sea, ustedes Folclore, querían era, Me era encantaba vivir la eso. música. Sí, me encantaba eso. Mi hermano sí era un poco más maduro, más centrado. Yo era un poquito la ovejita negra, yo pasé por 7 colegios. Y fanático a Ay. Caled Morales, ustedes. Me encantaba. Yo no era tan juicioso que digamos, y yo vivía mi mundo. Mi hermano llevaba Ah. los triunfos, yo vivía mi mundo. Y en la familia sabían que Jorge vive su mundo. Luego de ser músico, mi hermano me dice, es muy difícil vivir de la música, tienes que estudiar otra carrera. Entonces yo dije, voy a estudiar ingeniería de sonido. Le digo a él, voy a estudiar ingeniería de sonido, y me dice, Jorge, yo estoy estudiando ingeniería. Si bien a ti no te va mal en matemáticas, te va a tocar matemáticas todos los días. Claro. Entonces yo ahí, sí, como que ya no voy a ser ingeniero de sonido, le dije a él. Entonces le dije, ¿qué hago? Me dijo, Jorge, estudia Derecho. ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta debatir? Estudia Derecho. Y yo, bueno. ¿Y yo en dónde? Y él me dice, mi mejor amigo del colegio está en la Universidad del Rosario, deberías estudiar ahí. Ese tema quedó ahí. Estaba yo en noveno. Mi hermano, pues sucede lo que sucedió, y ahí yo me acordé de lo que él me había dicho. Jorge, estudia Derecho y estudia en esta universidad. Terminó el colegio, me presento a la universidad que él me dijo, que es la Universidad del Rosario. Fue la única a la que me presenté para estudiar Derecho. Y luego, cuando estoy viviendo todo lo que estaba viendo mi mamá, me animo más por la carrera. Inicio mi carrera, en segundo semestre el doctor Lombana me dice, véngase a la oficina, empecemos a trabajar juntos. Y ahí empezamos a trabajar juntos, finalizando la carrera universitaria, es donde aspiro al Consejo de Bogotá. Logro quedar como concejal de Bogotá, culmino mi periodo, dejé 4 acuerdos de ciudad sobre la protección a la niñez y a la juventud. Luego, estos años, estaba asesorando
temas privados, pero siempre quería vivir más a mi mamá. O sea, quería disfrutar más con mi familia, porque sentía que estaba acelerando mucho mi vida y no estaba disfrutando a mi mamá y ella ya está en una época en donde ya volvió otra vez a compartir conmigo, porque ella también lo ha dicho en medios, ella se olvidó de mí desde los 15 hasta los 22, 23. Entonces quise disfrutar un tiempo más con ella y aquí estoy. Jorge, muchas gracias, hombre. 9:57, muchachos. Muchas gracias. Queríamos tenerte acá y te va a hacer la invitación, no sé, Gus, porque quisiéramos tener un especial contigo de 1 hora. Ya luego y lo cuadramos para hacer un podcast que queremos hacer contigo. Me dejan comprometido acá. Pues no sé si tienes la agenda, pero más adelante. No, ¿Sí? cuenten con eso. Créanme que hablar de mi hermano para mí es alegría, Ok. porque me sirve para que la gente conozca a quien no conocieron. ¿Tú te disfrazas los 31 o no? No me disfrazo, ¿Vas a fiestas? empecé a salir hace 2 años en esa fecha. Hasta hace Y 2 también me han años. preguntado, ¿y usted dejaría que sus hijos se disfracen? Sí, ¿por qué no? Si yo tuve derecho chiquito a soñar que era Juan Pablo Montoya, a soñar Claro. que era Superman, a soñar que era cualquier personaje, ¿por qué no le voy a dejar ese derecho a mis hijos? Y también me han dicho, ¿y cómo has confiado en las mujeres? Sí, ya en estos momentos tengo una relación, la estoy gozando, la estoy disfrutando, pero en su momento sí me causaba Claro. es más, ni siquiera tenía amigos. Me llamaban a la casa y mi papá me decía, Jorge, te están llamando. Y yo, no quiero hablar con nadie, porque sí me causó desconfianza. Pues mi hermano salía con los que decía que eran sus amigos de corazón. Pero igual ya empezaba a sanar y eso es parte de la sanación y ese proceso que hemos tenido. Ahí está Jorge Colmenares, 9:59, muchachos, en el club.